En la Comisión de Puntos Constitucionales, los supuestos aliados de Morena terminaron votando en contra de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México decidieron frenar la iniciativa. No quieren perder sus privilegios ni sus listas plurinominales. Cuando se trata de cambiar las reglas que les dan poder, algunos aliados prefieren cuidar su lugar antes que apoyar la reforma. En política a veces los discursos hablan de transformación, pero los votos defienden privilegios. Y de reforma político-electoral. Quinto, clausura. ¿Alguna legislador, legisladora desea hacer uso de la palabra en este punto? ¿Alguien más? Diputado Pablo Agüed, Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. Gracias, presidente. ¿Sí está? Gracias, presidente. No solo para informar a los integrantes de este pleno de las Comisiones Unidas que el día jueves Movimiento Ciudadano presentó la petición, y lo hicimos también hoy en las juntas directivas, de que este dictamen de reforma constitucional en materia electoral, por su trascendencia e impacto, pues fuera discutido con la máxima deliberación, con la máxima publicidad y en un clima de la mayor apertura. Planteamos que se discutiera tema por tema, artículo por artículo, cosa que no fue aprobada por la mayoría de las juntas directivas de ambas comisiones, lo cual respetamos, pero queremos dejar constancia de que Movimiento Ciudadano, en el mejor afán democrático deliberativo, propusimos que este tema se discutiera artículo por artículo y no en el formato que se está planteando por estas comisiones de únicamente 2 oradores por grupo parlamentario. Gracias. Bien, diputado Agüed. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en este punto del orden del día? No siendo así. Adelante, diputado presidente. Gracias, secretario. Este debate lo dimos hace un momento en las juntas directivas de ambas comisiones. Se votó y se resolvió presentar la propuesta que tienen en sus manos de un orador u oradora por cada comisión en orden ascendente. En un momento más propondré si es de 3 o 5 minutos cada orador, pero en este momento quisiera informar que ese planteamiento se hizo, en opinión de la presidencia de las Comisiones Unidas ya se discutió y se votó, salvo que alguien tenga interés de que se vuelva a votar esta propuesta del diputado Pablo Vázquez de Movimiento Ciudadano. En virtud de lo anterior, continúe, señor secretario. Bien, no habiendo más intervenciones, se consulta en forma conjunta y en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, si son tan amables. Gracias. Las y los diputados que estén en contra. Gracias. Los diputados que estén por la abstención. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día, diputadas y diputados, corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. En consecuencia, quisiera, antes de poner a consideración la dispensa de la lectura, hay 2 propuestas para el debate, una de 3 minutos y otra de 5 minutos. Voy a solicitarle al diputado Lobo, en su calidad de secretario de ambas comisiones, que lo someta a consideración, los que estén a favor de 3 minutos y los que estén a favor de 5 minutos.
Claro que sí, diputado presidente. En este sentido, yo les solicitaría a los diputados que estén a favor de que la discusión de cada una de las intervenciones sea de 3 minutos, favor de manifestarlo levantando la mano, por favor. 3 minutos. Y la otra propuesta que vamos a poner enseguida a votación es intervención de 5 minutos por cada intervención. Ahorita estamos en 3 minutos. Quienes estén respaldando la propuesta de 3 minutos, por favor, levanten la mano. Gracias. Quienes estén en la intención de que cada una de las intervenciones tenga una duración de 5 minutos, por favor, levantar la mano. Sí. Se hizo el esfuerzo, pero no avanzamos. Se aprueba por mayoría la propuesta de 3 minutos. ¿Cuántos quedamos? Mayoría visible, presidente. Con razón perdimos. En consecuencia, solicito al diputado Lobo consulte si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido Habrá tolerancia, seguramente un poco. Le estaremos informando, por favor. Adelante, secretario. Gracias. En atención a la solicitud, Adelante. diputado presidente, se consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. De la lectura de la... Dispensarse la lectura, levanten la mano. Quienes quieran leer todo, favor de levantar la mano. Diputados que estén en abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura, señor secretario. Como habíamos comentado, este dictamen tendrá ronda única de oradores por cada comisión. Será en orden ascendente. Y también quisiera comentarles que, como ha sido costumbre, las reservas que se tengan se presentarán al Pleno de la Cámara de Diputados el día de mañana. Adelante, señor secretario. Bien, adelante. Como Por lo tanto, de conformidad con las atribuciones que nos confieren la fracción novena y décima del numeral 2 del artículo 149 del reglamento de la Cámara de Diputados, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 del reglamento, abriremos las rondas de intervenciones para la discusión del proyecto de dictamen. Por lo tanto, solicito a la Secretaría dé cuenta de las diputadas y diputados que se han registrado para las rondas de intervenciones por ambas comisiones. Bien, diputado presidente, se informa que para la ronda de intervenciones se han registrado por parte de la Comisión de Reforma Político-Electoral las siguientes diputadas y diputados. Reforma Político-Electoral, por parte de Movimiento Ciudadano, compartirán su intervención el diputado Pablo Agüed y el diputado Sergio Gil. Por parte del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ricardo Astudillo Suárez. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Abigail Arredondo. Por parte del Partido del Trabajo, el diputado Pedro Vázquez. Por parte del Partido Acción Nacional, el diputado Homero Niño de Rivera. Y por parte del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Guadalupe Morales. Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, por parte de Movimiento Ciudadano,
la diputada Claudia Ruiz Massieu y la diputada Laura Hernández. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Alejandro Domínguez Domínguez. Por parte del Partido del Trabajo, la diputada Irma Jordana Garay. Por parte del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ernesto Núñez Aguilar. Por parte del Partido Acción Nacional, Fernando Torres Graciano. Y por parte del Partido de Morena, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez. Es cuanto, diputado presidente. En consecuencia, como se aprobó, tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Pablo Vázquez. Adelante. Les vamos a suplicar se atengan al tiempo para que podamos darle agilidad a esta reunión con la tolerancia debida, pero sin excederse. Esta presidencia les dirá en qué momento han concluido sus intervenciones. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidentes. En Movimiento Ciudadano, como es sabido, hemos presentado una propuesta de reforma electoral alternativa. Desde luego me abocaré en esta intervención a hablar de la iniciativa de la Presidenta de la República. Y pues para hacerlo rápidamente, de manera expedita, como se nos ha demandado, me concentraré en 3 temas inicialmente de la propuesta del Ejecutivo Federal. Primero, la propuesta que se plantea para la reducción del financiamiento público a partidos políticos. Una propuesta pues, que simplemente plantea reducir de manera igual el presupuesto a los partidos políticos sin ningún cambio en la fórmula de distribución de estos recursos. Movimiento Ciudadano plantea una disminución en el presupuesto público a los partidos políticos, pero con equidad e igualdad, para que haya piso parejo en las elecciones, para tener más democracia, más participación, pero efectivamente con menos costo para las y los mexicanos. Tiempos en radio y televisión, de manera similar. Mientras el Ejecutivo propone simplemente reducir los tiempos y entregarlos a los particulares, Movimiento Ciudadano lo que plantea es una transformación radical del modelo de comunicación política en nuestro país, de tal manera que pueda haber, no solo en tiempos de campaña, sino durante todo el año, más debates, más contenidos deliberativos, más información. Porque si tenemos más información y más democracia, tenemos una democracia de mayor calidad, donde hay más participación. El voto de los migrantes o el voto de los mexicanos en el extranjero. Plantea la iniciativa del Ejecutivo que van a elegirse un grupo de migrantes en la lista de plurinominales de las listas regionales. Pero pues eso es insuficiente. Movimiento Ciudadano plantea crear una circunscripción con todas las de la ley para las y los migrantes para que puedan elegir directamente a 10 diputadas y diputados de esta comunidad. Y así muchas otras propuestas que Movimiento Ciudadano ha hecho de manera formal y puntual, porque cuando la mayoría quiere, pues se queja de que nadie presenta propuestas y que nada más nos oponemos a todo, pero cuando sí presentamos, pues nos acusan de querer desviar la atención y cierran los espacios para la discusión y deliberación, como es el caso de estas comisiones unidas. Sería cuanto en esta primera intervención. Gracias, presidentes. Muchas gracias por su... No, es uno. Sí. Muchas gracias por respetar el tiempo, diputado Pablo Vázquez. Adelante, diputado Lobo, con el siguiente oradora. Sí, correspondería a la diputada Abigail Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional. A ver, diputada Abigail, un minuto. Sí, pero recuerden que eran, en todo caso, 1 minuto y medio por cada uno de los participantes. No sean tan cerrados. Por eso. Le queda 30 segundos, diputado. Y un margen de tolerancia. Adelante, diputado Gil, por favor. Voy a aprovechar de su generosidad que siempre ha tenido para los 45 segundos. Como los 45,000 millones de pesos que Movimiento Ciudadano sí propone ahorrar contra los apenas 5,000 millones que quiere ahorrar Morena. Nuestro proceso de reforma político-electoral no puede ser en la exclusión, sino en la inclusión. Más democracia, menos gasto, representa muchas cosas, como menos gasto de recursos ilícitos y de violencia en los procesos electorales. A nosotros nos han asesinado candidatos en KGM,
en Moroleón, en Veracruz, que en el caso de Remigio Tobar en el 21, y este último proceso fue el más violento de la historia. Esta reforma que presenta la presidenta, aparte de descafeinada, no atiende el recurso ilegal como el que usaron las corcholatas en toda la campaña y el particular del que se generó la violencia, como si no pasara nada en esos municipios y continuara la elección. Nosotros planteamos desde Movimiento Ciudadano una reforma integral que buscamos discutir a la par y no en márgenes aparte. Gracias, diputado. Adelante con el orden del día, diputado Claro que sí, Lobo. diputado presidente. Tendría el uso de la voz por parte del Partido Revolucionario Institucional la diputada Abigail Arredondo. Por favor, diputada, adelante. Muchas gracias. Ahí, ¿No se oye? sonido, porfa. ¿Puedo prenderlo ahí? Este sí. O bueno, este ya. Que no me cuenten mi tiempo todavía, por favor, andan muy estrictos. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. El Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, que va en contra de este dictamen por las diversas razones, y voy a enumerar algunas. ¿Qué brilló por su ausencia? Nadie reforma la incursión del crimen organizado en las elecciones que, por desgracia, han incrementado en los últimos años, así como el financiamiento ilícito en las campañas electorales, la violencia política extrema que hemos tenido con ejecuciones de muchos partidos y de muchas candidatas y candidatos, el chapulineo legislativo, la sobrerepresentación que le seguimos debiendo a la democracia de este país y el uso de los programas sociales con fines electorales. Nada de estas propuestas las vimos reflejadas en este dictamen y obviamente carece de gran legitimidad. Fue hecha en la clandestinidad, en lo oscurito, fue hecha, y me da vergüenza decirlo, en una oficina de Palacio Nacional. Así no se construyen los acuerdos, y menos en un ambiente con tanta polarización que vivimos hoy en este país. Cuando alguien controla el debate, cuando alguien controla la información, en ese momento no hay pluralidad. ¿En dónde quedaron las 50 iniciativas presentadas por muchas y muchos diputados de estas comisiones y de los diferentes grupos legislativos? Además, no se consideró la opinión de expertos, de investigadores, académicos y mucho menos del debate público. Por más que ustedes digan que hubieron foros, yo quiero saber cuántas de esas propuestas están reflejadas en este dictamen. Temas impuestos desde el Ejecutivo, cerrado, siempre con las puertas cerradas, esta simulación, esta complacencia del gobierno, porque la propuesta salió de ahí, reforma trabajada por el gobierno, para el gobierno e impuesta desde el gobierno, un control absoluto del poder. Nada como las reformas anteriores que hemos tenido a lo largo de la historia, en 1976, en el 90, en el 94, en el 2008, en el 2014, en donde realmente se construyó desde la oposición, pero principalmente desde la ciudadanía, no desde Palacio Nacional y no desde el poder. Por eso es que el PRI va en contra. No existe hoy una división de poderes y siguen jugando con este poder legislativo. Siguen pensando que nosotros somos solo una vil oficialía de partes y creo que este poder legislativo ha demostrado ser diferente. Quieren eliminar la competencia porque no toleran la crítica y es por eso y por muchas otras razones que el Partido Revolucionario Institucional va en contra de esta locura que golpea nuestra democracia. Es cuanto. Gracias, diputada. Adelante con el siguiente orador u oradora. Claro que sí. Corresponde al diputado del Partido del Trabajo, diputado Pedro Vázquez. Adelante, diputado Pedro Vázquez. Bueno, buenas tardes, tengan todas y todos, compañeros y compañeras legisladores, medios de comunicación presentes. Antes que nada quiero hacer algunas reflexiones en estos pocos minutos para fijar una postura sobre el sentido de mi voto y de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Esto no es fácil, toda vez que hemos sido objeto de un linchamiento mediático en estos últimos días por defender una postura no de mezquindad,
no de privilegios, no de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para que las voces minoritarias y para que las voces sin micrófono, para los sectores desprotegidos y desposeídos. En nuestro caso surgimos a finales de los 60, con los movimientos estudiantiles, magisteriales, obreros, mineros, agrícolas, urbano-populares, tanto de la ciudad como en el campo. Reconocemos que al principio no fuimos partidarios del sistema electoral mexicano, cooptado y manipulado por el Estado, aún con las reformas de 1977 impulsadas por Reyes Heroles. Antes de la reforma de 1997, los partidos eran ilegales, existían y se representaban de manera clandestina a todas las distintas expresiones de la sociedad mexicana. En el año 1997, con la reforma que se crea la figura de la representación proporcional con 100 diputaciones y que después se amplía a otras 100 en el año 86, todo ello con la finalidad de dar voces a las minorías acalladas por el apabullante carro completo del otrora Partido de Estado. Recordemos los orígenes de este movimiento de la Cuarta Transformación. Algunos de los actuales líderes como compañeros de Morena tal vez no recuerden, pero me permito remitir al año 1989 con el extinto PRD, a nuestra querida maestra Ifigenia Martínez, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al polémico Porfirio Muñoz Ledo, al combativo ingeniero Herto Castillo y a nuestro compañero expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, nos conformamos en el año 1990 como Partido Político Nacional, convencidos que desde el sistema de partidos era posible impulsar de manera pacífica los cambios que la sociedad necesitaba y exigía en todas nuestras asambleas de las colonias populares y en todos los ejidos. Por ello, en el Partido del Trabajo no nos identificamos como oportunistas ni mezquinos. Desde luego que no le rehuimos a un debate serio y profundo, desde diferentes ópticas en las que se escuchen todas las voces. Estamos ante una postura de que todos ganemos, mayorías y minorías, y que no solo impere el martillo del más fuerte. Estas actitudes en nada favorecen la unidad nacional y sí enarbolan sentimientos altamente divisorios. Por ello, en el año 2018, diferentes fuerzas políticas, encabezamos a Andrés Manuel López Obrador y esta candidatura pudo, por diversas formas de pensar, el único objetivo era cambiar el rumbo del país en manos de la derecha y de una política de Estado neoliberal. Más de 30 millones de mexicanos y mexicanas respaldaron nuestro candidato y representó más del 53% del total de los votos. Concluyo, por ello y por otras circunstancias que en el corto tiempo no puedo expresar, es que nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades, ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por su atención, gracias. Muchas gracias, diputado Vázquez. Continuar con la oradora o el orador, diputado Lobo. Claro que sí, diputado presidente. Corresponde el turno al representante del Partido Verde Ecologista de México, diputado Ricardo Astudillo Suárez. Adelante, diputado, por favor. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la democracia mexicana se ha construido a lo largo de décadas mediante el diálogo, las reformas y el compromiso permanente de fortalecer nuestras instituciones. Cada reforma electoral ha buscado perfeccionar las reglas de nuestra vida pública para que la voluntad del pueblo se exprese con mayor legitimidad y confianza. El dictamen que hoy discutimos reconoce la evolución de nuestro sistema electoral y la necesidad de seguir fortaleciendo la participación ciudadana, la representación política
y la confianza en nuestras instituciones democráticas. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde, queremos reconocer el esfuerzo que hay detrás de esta propuesta y la visión de Estado con la que la Presidenta de la República ha planteado esta iniciativa. Compartimos plenamente el objetivo de seguir consolidando una democracia más participativa, más austera y sobre todo más cercana a la ciudadanía. México vive una etapa de transformación y en ese contexto las reformas institucionales deben siempre contribuir a fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones democráticas. Sin embargo, al analizar con profundidad el contenido del dictamen, consideramos que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse para garantizar plenamente un principio fundamental de toda democracia: la equidad en la contienda electoral. Las reglas de competencia permiten que todas las fuerzas políticas compitan bajo condiciones justas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en los procesos electorales. Por ello, y con el mayor respeto hacia el esfuerzo que representa esta propuesta, a pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen precisamente porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática. Lo decimos con respeto, con responsabilidad institucional y con la convicción de que las reformas electorales siempre pueden perfeccionarse mediante el diálogo. Desde el Verde reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo un México más justo y con más bienestar para nuestro pueblo. Estamos convencidos de que su proyecto es el mejor para el país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Astudillo. Le voy a solicitar al diputado Lobo continuar con el orden del día. Claro que sí, diputado presidente Godoy. Es el turno del uso de la palabra al compañero diputado del Partido Acción Nacional, al diputado Homero Niño de Rivera. Adelante. Antes de empezar, por favor, rápidamente, 10 segundos para una moción de aclaración. Ahorita que sometieron a votación si íbamos a tener 3 minutos o 5 minutos de debate, nadie contó los votos. O sea, ni siquiera tuvieron la delicadeza de contar cómo había quedado la votación. Perdónenme que les diga una cosa, este debate es de la mayor relevancia posible y yo les pediría, señor Godoy, que tenga mucho más tolerancia y que sea más cuidadoso con el procedimiento parlamentario. Gracias. Ahora sí, empiezo diciéndoles lo siguiente. Esta iniciativa de unas cuantas páginas es un panfleto ideológico trasnochado que evidentemente no lo podríamos calificar como una iniciativa de reforma político-electoral. Es obvio que nació muerta, es evidente que no alcanzó ni siquiera el consenso de sus aliados políticos. Y la razón, yo creo, es que la Presidenta de la República cometió un grave error de origen, encargarle esta tarea a un personaje como Pablo Gómez. Déjenme, cuando digo que es un panfleto ideológico trasnochado, déjenme darles un par de… Está lleno, no sé si algunos diputados y diputadas de Morena pudieron leer la iniciativa, pero les voy a dar un par de perlas de lo que estoy hablando, del contenido de la iniciativa. Dice Pablo Gómez, la Presidenta de la República la firma, pero asumo que ella no la elaboró, yo creo que no la alcanzó a leer porque no hubiera firmado este bodrio. Dice Pablo Gómez en la iniciativa que llevó a cabo foros donde participó el Partido Comunista. El Partido Comunista. No sé si usted, diputado Godoy, encuentra que un diputado del Partido Comunista se quedó en los 50s, en los 60s y en los 70s. Así lo pone, Partido Comunista. Y dice otra cosa, nomás voy a mencionar dos rápidamente. Dice que y obviamente lo leo textual en la página 6 por si alguien quiere seguirlo, dice, déjenme ponerme los lentes, nunca se había tenido un gobierno verdaderamente democrático. Repito, Pablo Gómez dice que nunca en la historia de México habían tenido un gobierno verdaderamente democrático, refiriéndose a este gobierno. Excluyó el gobierno de López Obrador. En fin, 3 cosas rápidamente
las razones por las que nosotros obviamente vamos en contra. Es la primera reforma electoral en la historia de México que se hace sin todos los partidos sentados a la mesa. Es absurdo, ridículo pensar que puede tener un futuro bueno una iniciativa que sale desde el autoritarismo absoluto. Ni el PRI setentero se había atrevido a tanto. Todos sabemos la historia de las reformas político-electorales. Sí, el PRI setentero, no el nuevo PRI. A ver, es una reforma, por supuesto, que solo busca, como todas las reformas de este gobierno, solo busca más poder y más control para el gobierno. Diputado, ¿puede parar el reloj, por favor? Es una reforma que por supuesto, solo busca más poder y más control para el gobierno, como todas las reformas que ha planteado Morena en esta legislatura. ¿Qué quieren? Más poder y más control, pero todo se les hace poco. Tercera razón por la que nosotros hemos planteado, obviamente, que vamos en contra. El mayor problema electoral que tenemos en este país, obviamente, y ustedes lo saben por Tequila, Jalisco, por ejemplo, el mayor problema es la intervención del crimen organizado. ¿Pero qué creen? No se les ocurrió, en 8 meses de trabajo, no se les ocurrió siquiera plantearlo, discutirlo, hacer una sola mención. No lo lograron. Siguen queriendo ser cómplices. Claro que no lo pueden plantear, porque las campañas políticas de Morena, y está clarísimo, de hecho no lo digo yo, lo dice el fiscal Hertz en las carpetas de investigación, que las campañas políticas de Morena han sido pagadas con el dinero del crimen organizado. Gracias a todos por su atención. Solamente, no en ánimo de debate, solamente quiero comentar que el pasado domingo fue el Día Internacional de la Mujer y me parece violencia política de género contra nuestra presidenta que se piense que no tiene capacidad de firmar una iniciativa yo no dije sí lo hizo. Bien, diputado presidente, damos continuidad a las intervenciones. No, ya. Presidente, perdóneme, por alusiones, ¿cómo que no? Presidente, moción de orden. A ver, está un orden del día, vamos a continuarlo. Estoy pidiendo una moción de orden, Siguiente, estoy pidiendo una moción de orden. Siguiente orador, que es de Morena, oradora, por favor. A ver, presidente. Moción de orden. No, comenté claramente. ¡No se enoje! No, tú eres el grosero, amigo. No, el grosero. Presidente, a ver, compañeras, compañeros, vamos a llevar este debate de manera respetuosa. Hay un acuerdo de mesas directivas. Presidente. A ver, estamos levantando la mano, diputado. Estoy pidiendo una moción de orden. Sí, estamos de acuerdo, enseguida. Con levantar la mano nos escuchamos. Solamente no ofendamos ni alteremos. A ver, ¿hay una moción de orden? A ver, adelante, Noemí. Diputada Noemí. Muchas gracias, presidente. Es una moción de orden que hago justamente como legisladora mujer y apegada a nuestro reglamento. Los presidentes de la comisión no pueden emitir un juicio sobre la participación que hace un legislador. Por supuesto que lo que dijo el diputado Homero no es violencia política de género, es la realidad. Quien hizo esta iniciativa fue Pablo Gómez y tuvo más de 70 días para hacerla y presenta un bodrio que debería darles vergüenza. ¿Es cuánto? Esa también es un posicionamiento, diputada Berenice, no es una moción. Vamos a dar continuidad, hay varias intervenciones, pero vamos a dar continuidad, diputado presidente, si así lo indica. Adelante con las intervenciones. Oradora. La siguiente oradora es la diputada Guadalupe Morales Rubio, del Partido Morena. Adelante, diputada, por favor. Gracias, presidente. Antes de que cuente mi tiempo, conminar a todas y a todos, como dice nuestra presidenta, una gran estadista, serenidad y paciencia, por favor. Hoy nos encontramos aquí reunidas y reunidos con el único fin de aprobar esta reforma electoral enviada a la Cámara de Diputados, sí, por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha compartido
que este es un asunto de principios. Es enviar una reforma que contenga simplemente lo que pidió la gente. Una reforma que es la respuesta a las demandas y exigencias de un pueblo harto que aboga por cambios en el sistema electoral de nuestro país. Ciudadanas y ciudadanos que respaldaron con su voz la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, en total congruencia con los ejes rectores más importantes de la Cuarta Transformación: la modificación al proceso de asignación de las diputaciones por representación proporcional, para garantizar que todas y todos puedan acceder a una candidatura a partir de hoy, así como la reestructuración de los criterios para la fiscalización y el financiamiento, de modo que se protejan los procesos electorales, y escuchen bien, de recursos de procedencia ilícita, ya sean recursos de cárteles del narcotráfico o, ¿por qué no?, del cártel inmobiliario. Hoy estamos aquí una vez más para dar un paso hacia adelante y cambiar nuestra historia. Las diputadas y diputados de Morena alzamos nuestra voz y nuestro voto a favor de la defensa férrea para que la voluntad popular sea expresada cada vez más fuerte, no solo en las calles, sino también en las urnas. Bien lo ha mencionado en innumerables ocasiones nuestra presidenta. ¿Cómo va a ser autoritarismo que todos sean elegidos por el pueblo? No hacemos más que honrar esta expresión: con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y eso avala y lo respalda el pueblo de México, algo que hemos constatado en encuestas como la de ENCOL, que presentó cifras concisas acerca de la opinión ciudadana sobre la propuesta de reforma electoral. Cifras contundentes que más del 80% de las personas encuestadas están a favor de la reforma electoral. No debemos olvidar que el numeral 10 de los 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación, presentados por nuestra presidenta, en lo relativo a la construcción de una república democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, consiste precisamente en una reforma al sistema electoral. Lo que estamos aprobando en estas comisiones unidas es la garantía de la pluralidad y la representación de las minorías con reglas justas. Nuestra presidenta ha dado muestra de ello. Diputada Morales, se le ha agotado el tiempo. En todo momento con perspectiva de género, pero también con una visión de Estado que prioriza los intereses del pueblo por encima de cualquier otro. Y si me siguen interrumpiendo, pues me voy a tardar más. Respete como todos respetamos. Concluyo con el siguiente mensaje. Los grandes cambios no son procesos lineales y nuestra presidenta, como buena científica, lo sabe. En la Cuarta Transformación estamos tomando impulso para el siguiente salto. El salto a la reforma electoral que este país necesita, Morales, se le ha agotado y como el partido mayoritario estaremos apoyando de manera incondicional. Nos vemos en el plan B. Diputadas y diputados, se agotó la lista de los oradores de la Comisión de Reforma Político-Electoral. Ahora le solicito al secretario inicie con los registrados de parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, en principio con Movimiento Ciudadano. Claro que sí, diputado Godoy. Tendría el uso de la palabra por Movimiento Ciudadano la diputada Claudia Ruiz Massieu y la diputada Laura Hernández. A ver, diputado Pablo Agüed. Solo para informarle que nos hayamos registrado en tiempo y forma para la ronda de hechos, que de acuerdo al reglamento hay hechos después de cada ronda, como es este caso. En este caso no lo acordamos así en las juntas directivas, no hay para hechos en este debate el día de hoy.
Diputada Claudia Ruiz Massieu, si es tan amable. Adelante, por favor. Gracias, presidentes, compañeras, compañeros. Es la primera vez en la historia de la democracia de México que un gobierno, anclado en su mayoría parlamentaria, pretende rediseñar el sistema electoral para reducir la pluralidad política. Las normas electorales, y creo que de aquí todos lo sabemos, son parte del pacto fundamental de una comunidad política, de una nación, porque definen cómo se accede al poder, quién puede competir por él, en qué condiciones y con qué garantías. Por eso no basta una simple mayoría aritmética para pretender modificarlas. Son reglas que exigen una legitimidad diferente, de origen, sustentada en consensos amplios, escuchando a las distintas voces que representan la pluralidad de la nación. Por eso cada una de las reformas electorales de las últimas 5 décadas, incluso más, fueron resultado de extensas negociaciones, de procesos de construcción de acuerdos con las minorías políticas y de diálogos muy amplios. No por generosidad del poder, sino por la comprensión de que las reglas del juego solo pueden ser válidas y legítimas cuando todos los jugadores participan en su diseño. Ese es el estándar mínimo que la iniciativa presidencial no ha podido cumplir. Y por eso deberíamos preguntarnos si esta reforma cumple con el criterio más importante que debe tener una reforma electoral. ¿Amplía o reduce los derechos políticos de la ciudadanía? La propuesta que estamos considerando reduce la representación política y concentra más ventajas competitivas en el gobierno y su partido. Rediseñar las reglas para favorecer estructuralmente a los partidos mayoritarios y con ello limitar a la pluralidad automáticamente implica reducir los espacios para que la diversidad social se pueda ver reflejada en los órganos de toma de decisiones. Esta reforma, esta propuesta entonces es un retroceso, pero tan grave es lo que pretende modificar como lo que omite incluir, y menciono solo 2 omisiones: mecanismos verdaderos para reducir y poner un freno al creciente poder del crimen organizado y su incidencia en los procesos electorales, y poner límites a la sobrerepresentación parlamentaria. Lamentablemente es una oportunidad perdida. Deberíamos tener muchísimo más tiempo para debatir con seriedad las propuestas de todas las fuerzas políticas, como la de Movimiento Ciudadano, que sí propone cómo hacer que nuestra democracia cueste menos sin sacrificar pluralidad, representación ni derechos políticos. Lo dicho, esta es una reforma que es una oportunidad perdida, que limita la pluralidad y que verdaderamente lo que pretende, todos lo sabemos, es darle un golpe de gracia a nuestro sistema de partidos y a la democracia en México. Pero no lo pararon cuando terminé de hablar, siguió corriendo y mi compañera todavía tiene minutos. Gracias, presidente. Hernández. Con la venia. Esta reforma debería de ser pensada, sí, en más democracia y menos gasto, pero en mayor inclusión, porque no está reflejando lo que es la intención de la presidencia o del partido mayoritario. No hay inclusión. Y lo digo categóricamente, en las acciones afirmativas solamente se menciona a los pueblos afrodescendientes y a los indígenas, dejando fuera a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, también a las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales. Y esto no es válido, porque lo que no es visible no existe. Y esto no está solamente por una ocurrencia nuestra, esto está documentado por el Tribunal Electoral y por el INE, que ha sido una lucha y que no podemos dejarla atrás. Debería de revisarse esta reforma artículo por artículo y dar mayor batalla, y también revisar que nunca más haya esta sobrerepresentación que impera en este Congreso. Es cuanto. Gracias, diputada Laura. Adelante con el orden del día, diputado Lobo. Claro que sí, diputado presidente Godoy. En el uso de la palabra estaría del Partido Revolucionario Institucional el diputado Alejandro Domínguez Domínguez. Adelante, diputado, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, compañeras y compañeros, hoy debemos decir algo con toda claridad. Las prisas son la marca de la casa. Todo apresurado, de un día para otro, es como quieren construir esta reforma. La reforma que impulsa el gobierno no nace de un consenso nacional,
En política, decía Jesús Reyes Heroles, en política la forma es fondo. Y cuando se cambian las reglas electorales sin consenso, esta forma ya nos dice mucho de lo que viene en el fondo. Esta reforma no nace del diálogo, no nace de un acuerdo entre las fuerzas políticas y mucho menos nace de una exigencia ciudadana, nace desde el poder. Y cuando las reglas de la democracia se escriben desde el poder, lo que está en riesgo no es la ley, es la democracia misma. En México las reformas electorales históricamente han surgido de otra manera. Han surgido de la presión de la sociedad, de la lucha de la oposición, de la exigencia ciudadana por elecciones limpias. Las instituciones electorales que hoy existen no fueron un regalo del gobierno, fueron conquista de generaciones de mexicanos que exigieron árbitros imparciales y reglas justas. Por eso preocupa profundamente que hoy se quiera cambiar el sistema electoral sin diálogo y sin consenso. Andrés Manuel López Obrador, que ustedes lo vanaglorian mucho, decía que la democracia es el poder del pueblo. Entonces, si la democracia es el poder del pueblo, ¿por qué las reglas electorales no pueden concentrar ya, pues, el poder en el gobierno? Eso es lo que él planteaba. Porque en la democracia las reglas del juego no las define quien está en el poder. Las reglas del juego se definen y se constituyen entre todos. También escuchamos el argumento de que se busca una democracia más barata. Pero hay que decirlo con claridad, una democracia barata no garantiza elecciones confiables. La certeza electoral cuesta, la legalidad cuesta, la imparcialidad cuesta y eso vale cada peso. Porque lo verdaderamente caro para este país es perder la confianza en las elecciones. Pero hay algo más preocupante, muchas de las propuestas que consigna esta reforma apuntan a algo muy peligroso, que es debilitar el pluralismo político. Y debemos de recordarlo siempre, la oposición no es un obstáculo para la democracia. La oposición es lo que evita que el poder se vuelva absoluto. Sin oposición no hay contrapesos, sin oposición no hay vigilancia, sin oposición no hay democracia. Por eso no podemos generar este retroceso. Las reformas electorales deben de servir para fortalecer la democracia, no para concentrar el poder. Las reglas de la democracia no se cambian para ganar elecciones, se cambian para garantizar elecciones justas. Quien confía en la voluntad del pueblo no necesita modificar las reglas del juego para ir a la competencia. La democracia se gana en las urnas, no en reformas diseñadas desde el poder. Porque al final de cuentas debemos de recordar algo que es fundamental. La democracia no pertenece a un gobierno, no pertenece a un partido, pertenece a los ciudadanos. Y esa democracia, la democracia de todos los mexicanos, es la que debemos de defender. Don José Mujica decía, la democracia no es perfecta, pero no hemos inventado nada mejor hasta este momento. Debemos mejorarla, mas nunca debilitarla. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Alejandro Domínguez. Continúe con los oradores, por favor, diputado Lobo. Claro que sí, diputado presidente, diputado Godoy. En el uso de la palabra del Partido del Trabajo, la diputada Irma Jordana Garay. Adelante, diputada, por favor. Gracias. Con la venia de las presidencias, a nuestro querido pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, agradezco la confianza de la Dirección Nacional de mi partido para fijar este importante posicionamiento y a nuestro coordinador de bancada, el diputado Reginaldo Sandoval. México continúa por el camino de la cuarta transformación, esa que por años le fue negada a los trabajadores, a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a los obreros, a los maestros, a mujeres y hombres, a quienes su voz les fue silenciada y también se les negó ser escuchados en las decisiones más importantes de la vida pública de nuestro país, generando así muchas desigualdades. Esas desigualdades tienen su origen en la falta de representación de las minorías, en la falta de voces que las representen dignamente y que luchen por sus causas. Compañeras y compañeros legisladores, nosotros somos agentes de cambio y venimos de un movimiento que avanza y avanzará en unidad. La reforma de 1977, hay que decirlo fuerte y claro,
Es una conquista de la lucha de la izquierda mexicana. Es una conquista que costó y ha costado muchas vidas, persecuciones e incluso desapariciones. La lucha de la izquierda en México no ha sido nada fácil. Fue y continúa siendo un camino lleno de obstáculos y cambios en donde mujeres y hombres valientes continúan en la búsqueda de que los desposeídos tengan voz, que los pueblos indígenas sean reconocidos en todos los espacios públicos y que esta conquista no debe dar ni un paso atrás, tiene que avanzar. Estos tiempos nos han demostrado que estamos transitando de una democracia representativa a una democracia participativa. Con la reforma político-electoral de 1996, marcó un momento muy importante en la vida democrática de nuestro país, ya que la democracia no solo se trata de mayorías, sino de reconocer la diversidad de pensamientos, ideas y luchas que existen en nuestra sociedad. Gracias a este avance, México dio un paso hacia una democracia más incluyente, donde cada voz, cada comunidad y cada ciudadano tienen el derecho de ser representados. No vamos a renunciar a las conquistas de las y los fundadores de nuestro partido. Desde el Partido del Trabajo estamos a favor de las minorías políticas, estamos a favor de que sean representadas en este Congreso, estamos a favor de ampliar la democracia sin poner en riesgo sus avances. Somos un partido que se basa en la línea de masas, somos un partido que nació en la izquierda, que ha crecido en la izquierda y que vamos a continuar del lado correcto de la historia. Somos un producto de la lucha popular, somos el resultado de caer, levantarnos, volver a levantar. Garay, se le ha concluido ya su estoy. tiempo. Así hasta que se nos acabe la vida. Vamos a seguir fortaleciendo la unidad porque la democracia le pertenece al pueblo. Es cuento. Gracias, diputada Irma. Adelante, diputado Lobo, con el siguiente orador. Claro que sí, diputado presidente Godoy. Damos el uso de la voz al diputado representante del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ernesto Núñez Aguilar. Adelante, diputado Núñez, por favor. Gracias, con su permiso, diputados presidentes, maestro Leonel Godoy y diputado Víctor Hugo Román. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados de todas las fuerzas políticas y a nombre de las diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México, venimos a fijar esta postura. Nuestro país ha recorrido un camino largo y complejo para construir su vida democrática. Uno de los espacios donde ese esfuerzo se ha reflejado con mayor claridad es en la evolución de nuestro sistema electoral. Después de la revolución, el Estado mexicano asumió como una prioridad establecer reglas jurídicas claras que dieran estabilidad política al país y que permitieran que la competencia por el poder se desarrollara a través de instituciones y no de la confrontación. En ese contexto, se buscó garantizar la existencia de partidos políticos y establecer elecciones periódicas que permitieran renovar de manera pacífica y ordenada los cargos de representación popular. De esta forma, se sentaron las bases para que la competencia política se desarrollara dentro de un marco institucional y democrático. Sin embargo, en la práctica, el modelo que se consolidó se caracterizó por no ser plenamente competitivo. Aunque existían elecciones y partidos formalmente registrados, las condiciones políticas e instituciones favorecieron durante décadas una competencia limitada y profundamente desigual. Las reglas electorales, el control gubernamental de las autoridades encargadas de organizar los comicios y la ausencia de auténticos contrapesos impidieron que la pluralidad política se expresara de manera plena en las urnas. Fue precisamente a partir de estas limitaciones, con el paso del tiempo, que surgieron importantes demandas sociales y políticas orientadas a transformar el sistema electoral mexicano. Diversas reformas, impulsadas a lo largo de varias décadas, buscaron abrir espacios a la competencia, fortalecer la representación de las minorías y dotar de mayor autonomía y credibilidad a las instituciones electorales.
desde la reforma política de 1977, impulsada en un contexto en el que era evidente la necesidad de abrir el sistema político a una mayor pluralidad, México comenzó un proceso sostenido de transformación de sus reglas electorales. A partir de entonces, el sistema electoral mexicano ha experimentado diversas reformas orientadas a fortalecer la equidad, la transparencia y la certeza en los procesos democráticos. En este orden de ideas, desde el Partido Verde lo decimos con mucha claridad. Siempre estaremos a favor de aquellas reformas que fortalezcan nuestro sistema electoral. Reconocemos que existen aspectos del modelo actual que deben revisarse, entre ellos el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. Por ello, coincidimos en que es pertinente discutir mecanismos que permitan reducirlo, pero también sostenemos que este se debe discutir y distribuir de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas para evitar las diferencias económicas o que las diferencias económicas se traduzcan en ventajas indebidas durante los procesos electorales. También es importante aclarar algunos señalamientos que con frecuencia se repiten en el debate político. No es del todo cierto que quienes acceden al Congreso en la vía de representación proporcional no tengan contacto con la ciudadanía o no participen en las campañas. Por ello, en el Partido Verde, aunque tenemos coincidencias con el presente dictamen, no podemos acompañarlo integralmente, pero reiteramos nuestro compromiso con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien seguiremos acompañando y respaldando en decisiones futuras. Es cuanto, diputados presidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ernesto Núñez. Continúe con el orden del día, diputado Lobo. Gracias, diputado presidente. Diputado Godoy. Estaría en el uso de la palabra por el Partido Acción Nacional el diputado Fernando Torres Graciano. Adelante, diputado Torres, por favor. Gracias, presidente. Lo que mal empieza, mal acaba. Y es que no podría ser de otra manera cuando una reforma de esta naturaleza en materia constitucional, político, electoral, si algo ocupa, sí o sí, es diálogo, es el encuentro de las visiones, es la pluralidad, es un ejercicio verdaderamente democrático. Pero el régimen se negó. Mandaron una propuesta con una sola visión, la del poder, queriendo imponer una visión que es solamente del régimen, no es de México. Qué lástima que no pudimos llegar a buen puerto con un ejercicio que nos permitiera hacer una reforma electoral que México merece. Y nosotros lo dijimos, no estábamos ni estamos cerrados al diálogo. Por supuesto que estamos de acuerdo en revisar y reducir el financiamiento a los partidos políticos. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se analice, se revise y se discuta el método de elección de los diputados de representación proporcional. Pero también exigíamos y exigimos que vayamos a hablar del financiamiento del narcotráfico, del crimen organizado, del huachicol fiscal. Pero el régimen se negó, tuvo miedo y por eso hoy esta reforma se está naufragando. Aquí hacemos nuevamente el llamado. Vamos a discutir este gran problema que tiene la política en México. Hoy todavía por la mañana vimos los señalamientos al excoordinador de Morena en el Senado por recibir crimen, por recibir recursos del crimen organizado. Y hemos visto ya otros casos. Y Morena prefirió querer y tratar de imponer una propuesta que venía desde el poder sin tocar lo verdaderamente sustancial. El miedo del régimen al crimen organizado, o mejor dicho, a que se les descubra. Vamos porque se sancione y se cancele el registro a los partidos políticos, que se les demuestre que recibieron dinero del crimen del huachicol o del narcotráfico. Que se anule la elección de aquel candidato que recibió y que si ya tomó protesta, que se le cancele el cargo. Ese es el reto y esa es la postura de Acción Nacional. Súmense, diputados de MC, súmense, diputado Gil, diputado Vázquez. Esta es la propuesta que tenemos nosotros como Acción Nacional. La lucha al financiamiento ilegal que recibe hoy el régimen. Naufragó la ley Maduro-Sheinbaum. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Fernando Torres.
continúe con el siguiente orador, diputado Lobo. No al lugar, diputado Gil. El diputado... Respeto al reglamento. Gracias. La siguiente intervención del partido Morena, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez. Adelante, diputado, por favor. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, a los diputados y diputadas federales, al pueblo de México. La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, plantea un sistema electoral más democrático, más eficiente y más austero. Y en primer lugar, esta reforma cambia la lógica de la representación política. Busca que el Congreso tenga un vínculo directo con la ciudadanía y que cada curul responda a la voluntad popular. Que nadie llegue aquí por acuerdos de cúpula, que se llegue aquí solamente por el voto del pueblo. Esta iniciativa plantea decirle adiós a los Ricardo Anayas, a las Lili Telles, que se enquistaron en el poder sin tener el respaldo del pueblo. Vienen aquí a hablar de democracia, vienen aquí a hablar de transparencia cuando sus cúpulas partidistas se han dedicado a repartir sin ton ni son los cargos políticos. Y le tomo la palabra al diputado del PAN que dice que hay que quitarle el registro a los partidos políticos que hayan tenido financiamiento del crimen organizado. Comencemos por el PAN, que está registrado que en su dirigencia nacional hay un prófugo de la justicia. Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Y no solo eso, su dirigente nacional, Jorge Romero, está vinculado con el cártel inmobiliario que tiene más de 14 detenidos. Vamos a hablar en serio. Y también, basta de hipocresías y basta de falsedades. Aquí han venido a decir una y otra vez que no están de acuerdo con la iniciativa, pues se olvidaron que en mayo del 2017, tanto el PRI como el PAN presentaron iniciativas para la reducción de diputados plurinominales. Así que, fuera máscaras, basta de falsedades y basta de mentiras. Esta iniciativa refuerza la legalidad y le cierra la puerta al dinero que corrompe, estableciendo que las aportaciones privadas se realicen únicamente mediante el sistema financiero. Así también moderniza el sistema de fiscalización, incorporando mecanismos de reporte más ágiles y contemplando nuevos fenómenos financieros y tecnológicos. Y cierro con lo siguiente. Para aquellos que cuestionan o preguntan que quién pidió la reforma electoral, la pidió el pueblo de México. El 83% de la ciudadanía está de acuerdo con esta reforma para garantizar representatividad, legitimidad y que el Congreso de México esté... Permíteme, Ania, vamos a pedirles, a ver, les pido que permitan que concluya el orador. Eso es lo que les solicito, ya está por concluir y después tendremos el día de mañana para el debate otra vez al respecto. Le voy a pedir al diputado Ibrahim, que es invitado, que no esté gritando en esta reunión. No se la voy a dar. No se le va a dar. No tiene por qué gritar. No se le está reconviniendo. Eso no confunda los... Díganle a Pablo que le dé clases de reglamento, por favor. Bueno, termino, presidente, mi participación. Que quede claro que desde Morena vamos a respaldar totalmente esta iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es momento de más democracia para todo el pueblo de México. ¿Es cuanto? Gracias. En virtud de que se han agotado las intervenciones,
de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento, y que el asunto que nos ocupa ha sido suficientemente discutido, proceda a la Secretaría a tomar la votación nominal con nombre y grupo parlamentario. Permitan continuar con la sesión. El día de hoy se votó 2 veces por este modelo. Primero en las juntas directivas y luego aquí en la sesión de las Comisiones Unidas, y en ambas se acordó que fuera en los términos que se dispuso y que se ejerció, o sea, un orador en orden ascendente por cada una de las comisiones, y así se concluyó. No hay por alusiones ni para hechos, ya concluyó el debate y vamos a pasar a la votación nominal, que sea de orden. Presidente, un acuerdo, por más que sea de la Junta Directiva, no está sobre el reglamento. Su obligación es someter a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas si el asunto está suficientemente discutido o no. En 37 minutos han discutido este bodrio que llevó más de 70 días elaboral. Claro que le tienen miedo al debate los que se dicen demócratas. Sí. A ver, repito, se votó 2 veces este modelo, 2 en comisión, juntas directivas y aquí en el pleno de la comisión, pero si les parece, volvemos a preguntar, ¿está suficientemente discutido o no este punto del orden del día? Le pido al secretario, proceda. De manera económica, solicitaría a las y los diputados que estén de acuerdo que está suficientemente discutido, que lo manifiesten levantando la mano, por favor, quienes digan que está suficientemente discutido este tema. Manténganlo arriba, por favor. Económica. Los votos. Gracias. ¿Quienes consideran que no está suficientemente discutido? Claramente porque está suficientemente discutido, diputado presidente. Por lo tanto, agotadas las intervenciones y habiendo sido declarado suficientemente discutido este punto, solicito al secretario, diputado Lobo, proceda en votación nominal a tomar el nombre y grupo parlamentario por cada una de las diputadas y de los diputados, empezando por las diputadas y diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, haciendo la aclaración que habemos algunos diputados que tenemos doble voto porque estamos en ambas comisiones. Claro que sí, diputado presidente, diputado Godoy, en atención a su indicación, se recogerá la votación nominal del proyecto de dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral. Se solicita a las y los diputados que en su turno señalen claramente su nombre y grupo parlamentario y el sentido de su voto. Si es tan amable, iniciaríamos por los compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales a nuestra izquierda en la parte final. Si son tan amables de expresar su voto, por favor. Están las diputadas allá de Movimiento Ciudadano, también está el diputado Arturo del Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién más está de Puntos Constitucionales allá? A ver. No, Arturo no está en la comisión. No. ¿Tú no estás en la Es comisión? invitado. Laura Hernández García, Movimiento Ciudadano, en contra. Diputada Iraíz Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, en contra. Aidida Arreola López, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Alfredo Vázquez Vázquez, de Morena, a favor de la democracia en México. Mariana Benítez Tiburcio, Morena, a favor.
Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra de este bodrio. Carlos Alberto Guevara Garza, Partido Verde, en contra. Tengo la convicción, y compartimos algunos, que se deben integrar en leyes secundarias un mecanismo confiable que mejore la detección de recursos ilícitos en contiendas electorales, que prevenga las intromisiones del crimen organizado y que atienda las violencias en contra de candidatos, que prevalezca el PREP y una redacción que mejore las acciones afirmativas y paridad. Mi voto es a favor. Digo que para leyes secundarias. Ana Erika Santana, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, en contra. Rosario Orozco Caballero, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Irma Garay, del PT, en sentido negativo. Julieta Vences, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Laura Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional, en contra del asalto a la democracia, en contra de la falta de respeto a este poder legislativo, en contra del autoritarismo que se ejerce contra los parlamentarios que tenemos derecho de hablar y representar la voz de millones de mexicanos, en contra de esta porquería. Viridiana Cornejo, Grupo de Morena, a favor. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en sentido negativo. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, en sentido negativo. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Rubén Moreira, del PRI, en contra. Xóchitl Zagal Ramírez, de Morena, a favor de que se acabe también la violencia digital en las campañas y que se mejore el sistema para prevenir las violencias contra todas y todos. Carlos Mirón, de Morena, a favor de la propuesta que presenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nada más eso nos faltaba, que el partido del fentanilo, que el partido del huachicol, que el partido al que le cancelan las visas, que el partido que tiene una diputada aquí con las cuentas congeladas, que el partido que se financia con el narco para ganar elecciones, venga aquí a predicar de democracia. Nada más no nos faltaba que los que son los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso vengan aquí a pontificar de democracia. Les incomoda la verdad, pero el único partido que está vinculado hasta el tuétano con el narco son ustedes. Por eso ustedes no aceptaron el debate. Se tardaron 7 meses en construir esto y no tienen ni siquiera la capacidad de dar el debate a la opinión pública. Si no son narcos y si no están con el narco, ¿por qué no aceptan la discusión que hemos planteado aquí? Y el día que quieran hablar de dirigencias, la única dirigencia que retó a Luis Alcalde a perder el registro si postulaba narco fue la del PAN. Y ese reto, como el debate, también lo arrollaron cobarde y miserablemente, en contra del dictamen y en contra de moción, presidente. Sí, ¿quién está solicitando la moción? Yo, señor presidente. Es una moción de orden para que nos limitemos al objeto del punto del orden del día, que es la votación. Continuamos con la votación, por favor. Adelante. Vianey García, de Morena, porque lo mandató el pueblo de México, porque defendemos la democracia, porque queremos terminar con los privilegios de unos cuantos, porque queremos terminar con esas pluris de las que tanto se alimentaron, porque queremos terminar con ese financiamiento que es lo que les arde. Votamos a favor de esta reforma. Gracias, presidente. Les agradecería, compañeras, compañeros diputados, que estamos en proceso de votación, solamente emitir el sentido de su voto. Adelante, por favor. Gabriela Valdepeñas González, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias. Y dicho sea de paso, el único partido narco, el único narcogobierno que ha estado en este país ha sido el del PAN. Y ahí está un delincuente de 7 suelas, García Luna, ya procesado incluso como la cabecilla
del crimen organizado en nuestro país. El siguiente, por favor, diputado, el sentido de su Clara voto. Cárdenas Galván, de Morena, a favor por mandato del pueblo. Gracias. Carmen Bautista Peláez, de Morena, para que se termine el pluribús por la democracia y por México, mi voto es a favor. Francisco Javier Estrada Domínguez, de Morena, a favor del dictamen. Juan Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, en sentido negativo. Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde, en contra. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, con todo el respaldo a nuestra presidenta y haciendo caso a la opinión del pueblo de México. Sí a la reforma electoral. Alejandro Domínguez, Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Gabriela Jiménez Godoy, de Morena, a favor de la democracia, a favor del pueblo de México y siempre a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Julio César Moreno, de Morena, a favor. Óscar Brito, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma electoral que exige el pueblo de México. Mayor democracia, mayor transparencia y menos privilegios a los de siempre. Es cuanto. Fabio Castellanos Polanco, Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma político-electoral que presenta nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Claudia Ruiz Massieu, Movimiento Ciudadano, en contra. Diputada Ania Saraí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Ojalá que ese gobierno investigue qué campañas de Morena financiaba Sergio Carmona y ojalá que este gobierno rompa el pacto con el crimen organizado. Katia Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del pueblo de México. Leonel Godoy Rangel, de Morena, a favor. Guillermo Santiago, de Morena, a favor. Fernando Torres Graciano, Grupo Parlamentario del PAN, en contra. José Luis Fernández Martínez, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en contra. Hugo Eric Flores, Morena, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, a favor. Ricardo Astudillo, Partido Verde, en contra. ¿Alguna diputada, diputado de la Comisión de Puntos Constitucionales que le falte emitir su voto? ¿No? Ahora damos paso a consultar a las y los compañeros diputados de la Comisión de Puntos de Reforma Político Electoral. Iniciamos de este lado, si son tan amables, por favor. Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, por supuesto que a favor de la presidenta Claudia. Adriana Quiroz, Morena, a favor de México y a favor de lo que demanda siempre el pueblo. Daniel Campos Plancarte, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la voluntad del pueblo. Hace unos meses se robaron Poza Rica y Papantla. Se lo robaron violando el conteo después del PREP. Hace unos días violaron otra vez la legislación electoral, haciendo y denunciando que iban a presentar a sus candidatos en junio, cosa que es ampliamente ilegal justo cuando estamos debatiendo esta reforma. Y aquí mismo acaban de violentar, acabar, censurar el debate. Pues claro que desde Movimiento Ciudadano vamos a estar en contra de esta postura y votamos en contra. Pablo Vázquez Agüed, de Movimiento Ciudadano, lamentando que de manera tan burda, abyecta y antidemocrática se haya cancelado el debate para la discusión de una reforma precisamente de nuestro sistema democrático, en contra. Erubiel Alonso Que, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Eleazar Guerrero Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de darle todo el poder al pueblo. Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en contra.
Anaí Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ricardo Astudillo, Partido Verde, en contra. Marco de la Mora, del Verde, en contra. Armando Tejeda, del Partido Acción Nacional, en contra. Jorge Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma que quiere el pueblo. Gilberto Herrera Solórzano, por como me lo mandató el pueblo de Tijuana, al cual me debo, y para que se acaben los privilegios en los partidos políticos y para que todos los que lleguen a ocupar un espacio en el Congreso Federal sea por el voto del pueblo de México a favor. Maribel Solache, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de los migrantes y a favor de todos los grupos minoritarios. Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, en contra. Hugo Eric Flores, Morena, secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral, a favor. Diputado Ernesto Prieto de Morena, a favor de la reforma que el pueblo exige. Francisco Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la reforma electoral que el pueblo de México exige. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de todo el poder al pueblo. Carlos Puente Salas, Partido Verde, en contra. José Luis Fernández Martínez, Partido Verde, en contra. Ana Valderas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra, porque no le cerraron la puerta al narco. Diputada Carmen Rocío González Alonso, del Partido de Acción Nacional, en contra. Fernando Torres Graciano, Partido de Acción Nacional, en contra. Homero Niño de Rivera, Acción Nacional, en contra. Emilio Suárez Licona, PRI, en contra de esta propuesta de regresión democrática que además se aparta de la lucha histórica de la izquierda. Abigail Arredondo Ramos, del PRI, en contra porque no le quisieron poner un alto a los narcopolíticos y narcogobiernos. Gabino Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen, a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, a favor del pueblo de México. Y esto apenas empieza, se vienen cosas buenas. Guillermo Santiago, como secretario de la Comisión de Reforma Político Electoral de Morena, a favor. Guadalupe Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, por supuesto que a favor. Leonel Godoy Rangel, integrante de la Comisión de Reforma Político Electoral, a favor del dictamen. Servidor Víctor Hugo Lobo Román, Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen. Mónica Álvarez Nemer, Morena, a favor del dictamen. ¿Existe alguna diputada o diputado integrante de ambas comisiones? Juan Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, en sentido negativo. Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, a favor de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, como integrante de la Comisión de Reforma Político Electoral, Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en contra. Bien. Informo, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, se emitieron 25 votos a favor, 21 votos en contra, 0 abstenciones, para un total de 46 votos. Por parte de la Comisión de Reforma Político Electoral se emitieron 20 votos a favor y 17 votos en contra, 0 abstenciones, por tanto 18 votos en contra con el último, 18 votos en contra, da un total de 45 votos a favor, 38 votos a favor, total
y 39 votos en contra, 0 abstenciones, por tanto existe mayoría a favor, diputado presidente, en ambas comisiones. Aprobado el proyecto de dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y reforma político-electoral, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, con fundamento en el artículo 84, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, túrnese a la mesa directiva para los efectos de la programación legislativa. Continúe, señor secretario, diputado Lobo, con el siguiente asunto del orden del día. Diputadas, diputados, el siguiente punto en el orden del día es la dispensa de la lectura y, en su caso, la aprobación del acta de la segunda reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral. En la medida de lo posible, por ser estas sesiones extraordinarias, pediremos que el acta de esta sesión se dispense la lectura y se turne para que la firmen en su momento los integrantes de las mesas directivas, de las juntas directivas. En virtud de lo anterior, solicito a ambas comisiones dispensa de la lectura de esta acta con la finalidad ya señalada. En atención a la solicitud de la Presidencia, se consulta en primer término si es de dispensarse la lectura y se pone a votación el acta de la segunda reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral. Las y los diputados que estén a favor de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Quienes estén por la negativa, quienes estén en abstención. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Muy bien, continúe. Aprobada la dispensa de la lectura, consulto ahora en votación nominal si se aprueba el acta de la segunda reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral. Se solicita a las y los diputados que en su turno señalen claramente, si son tan gentiles, su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto. Empezando por la Comisión de Puntos Constitucionales, si son tan amables de emitir su voto, compañeras, compañeros diputados, empezaríamos por este lado. Allá la diputada Iraí. ¿Quién es? Adelante, diputada, por favor. Iraíz Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, en contra. Aidida Arreola López, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Guillermo Anaya, Grupo Parlamentario Acción Nacional, a favor. Carlos Alberto, Partido Verde, a favor. Olga Sánchez Cordero, Morena, a favor. Erika Santana, Partido Verde, a favor. Rosario Orozco Caballero, Morena, a favor. Julieta Vences, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra. Viridiana Cornejo, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Irma Garay Loredo, del PT, a favor. Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, a favor del acta. Xóchitl Nayeli Zagal Ramírez, de Morena, a favor del acta.
Carlos Mirón de Morena, en pro. Vianey García de Morena, a favor del acta, pero solicitándole, presidente, que quede asentado que sí se cometió violencia política en razón de género, porque creer que una mujer firma un documento sin leerlo solo porque se lo dicta un hombre es seguir en el pasado siendo misógino, machista, y no nos sorprendería de Acción Nacional. Que quede asentado en acta, por favor, presidente. Gabriela Valdepeñas González, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Clara Cárdenas Galván, de Morena, a favor. María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, mi voto es a favor. Francisco Estrada Domínguez, de Morena, a favor. Juan Carrillo, del Grupo Parlamentario del Verde, a favor del acta. Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde, a favor del acta. Eso le toca. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Alejandro Domínguez, Grupo Parlamentario del PRI, a favor del acta. Gabriela Jiménez Godoy, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Presidente, toda vez que se aprobó que no se leyera el acta, sí solicitar encarecidamente que las mociones sean incluidas. Violencia política a razón de género, las candidatas que obligaron a renunciar por la violencia que hay en este país. A favor. Julio César Moreno, de Morena, a favor. Óscar Brito, de Morena, a favor. Fabio Castellanos, de Morena, a favor. Ruiz Massieu, Movimiento Ciudadano, en contra. Ania Gómez, del PAN, a favor. Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Guillermo Santiago, de Morena, a favor. Fernando Torres Graciano, Partido Acción Nacional, a favor. José Luis Fernández Martínez, Partido Verde, a favor. Ricardo Astudillo, Partido Verde, a favor, integrante de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral. Leonel Godoy Rangel, de Morena, a favor de la aprobación del acta. ¿Falta algún diputado por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales? Diputada, por favor. Sonido, por favor, a la diputada. Laura Hernández, de Movimiento Ciudadano, en contra del acta. Gracias. No habiendo más por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, damos paso para recabar la votación de las y los compañeros diputados de la Comisión de la Reforma Política Electoral. Por favor, diputado Aldana, empezamos con usted. Adelante. Diputado Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Adriana Quirós, Morena, a favor. Daniel Campos Plancarte, de Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Por la dignidad de los ciudadanos de Poza Rica y Papantla, que les robaron a sus gobernantes legítimos, Emilio Olvera y Mariano Romero, por supuesto que en contra. Sergio Gil Rullán, Movimiento Ciudadano. Pablo Vázquez Agüed, de Movimiento Ciudadano, exigiendo que conste en el acta que desde aquí se estuvo denunciando que se violaron reiteradamente las disposiciones reglamentarias en materia del debate en comisiones. En contra. Eleazar Guerrero Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor del acta. Anaí Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Marco de la Mora, del Verde, a favor. Armando Tejeda, del Partido de Acción Nacional, dispensa y aprobación, a favor. Jorge Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
Gilberto Herrera Solórzano, Grupo Parlamentario de Morena, a favor, y que quede asentado en el acta que el único partido que su secretario de Estado está detenido y preso por narcotraficante es el Partido de Acción Nacional. Adán Augusto sigue libre. Nada más por eso. Maribel Solache, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, y también quiero que quede asentado en el acta que aquí se hizo violencia política de género a la primer presidenta mujer de Norteamérica, inteligente, doctora. Sentido de su voto, diputado. Sí, dije, a favor. Ok, gracias, perdón. Pedro Vázquez González, Partido del Trabajo, a favor del acta. Diputado Ernesto Prieto de Morena, a favor de la aprobación del acta. Francisco Sánchez de Morena, a favor. Jessica Ramírez Cisneros de Morena, a favor. José Narro Céspedes de Morena, a favor de la aprobación del acta. Carlos Puente, Partido Verde, a favor. José Luis Fernández, Partido Verde, a favor. Ana Valderas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor del acta. Rocío González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor del acta, y en donde quede asentado que la Presidente solo firmó una iniciativa que le preparó Pablo Gómez. Wow. Fernando Torres Graciano, Partido de Acción Nacional, a favor del acta. Homero Niño de Rivera, y presidente, aprovecho, perdón, ya después de tantas alusiones, yo también quisiera que conste en acta que yo, pues otra vez no entendieron nada los diputados y diputadas de Morena, yo estaba defendiendo a la presidenta, diciendo que el culpable del panfleto que estamos discutiendo era Pablo Gómez y no ella, eso fue lo que yo dije. Pero ni cuando defienden a su presidenta entienden. Le eché la culpa a Pablo Gómez y defendí a su presidenta, imagínense, porque estoy seguro que ella no hizo este panfleto ideológico. A favor, presidente. Violentador. Adelante, diputado. Emilio Suárez, PRI, a favor del acta. Abigail Arredondo Ramos, PRI, a favor del acta. Gabino Morales, a favor del acta. Y usted, compañero, su compañera sí entendió lo que usted dijo. Ella sí lo dijo y lo repitió. Guillermo Santiago, secretario de la Comisión de Reforma Político-Electoral de Morena, a favor, y que quede claro que el PAN sigue siendo un partido de machitos. Y machotes. Guadalupe Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Leonel Godoy Rangel, de Morena, a favor de la aprobación del acta. Mónica Álvarez Nemer, de Morena, a favor del acta. Juan Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor del acta. Víctor Hugo Lobo, Grupo Parlamentario de Morena, a favor del acta. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor del acta. Disculpa, ¿falta alguien más de emitir su voto? No siendo así, diputado presidente, se expresaron 37 votos a favor y 4 en contra de la Comisión de Puntos Constitucionales y 32 votos a favor y 2 votos en contra de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, 69-6. Por tanto, se aprueba. Se aprueba el acta de la segunda reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, recordándoles que en cuanto se tenga el acta se las haremos llegar y puntualmente señalaremos en la misma lo que cada uno de ustedes expresó en sus intervenciones. Muchas gracias. Le solicito, señor secretario, continúe con el punto siguiente del orden del día. Diputado presidente Godoy, se han agotado los asuntos del orden del día. ¿Es cuánto? Agotados los asuntos programados en el orden del día y siendo las 19:51, se da por terminada esta reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral. Muchas gracias a todas y todos. Y yo quiero
reconocer que toda la comisión, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales estuvo presente, oposición y los grupos de la coalición. Gracias a todas y todos.